Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente al podcast del profesor Ángel Rosa sobre actualidad política en Puerto Rico. Eh, Hemos estado discutiendo en nuestro podcast de cuando en cuando el panorama que se perfila entre los partidos políticos para las elecciones de 2028. Les dije que queríamos hacer una evaluación de cada uno de esos partidos por separado. Arrancamos con el PNP, ya lo hicimos también con el proceso de refundación del Partido Popular, que por cierto hemos recibido muchos, por lo menos yo, cuando estoy haciendo gestiones en la calle, reacciones sobre eso, y curiosamente de mucha gente joven sobre ese podcast. Y hoy quiero dedicarle el análisis al movimiento Victoria Ciudadana, de quien hace un tiempo hicimos aquí ya un análisis en términos de qué era lo que estaba pasando cuando comenzaron a surgir las renuncias de muchos de los miembros de ese partido, del liderato de ese partido, de los que fueron candidatos o intentaron candidaturas en el 2024, el alejamiento de figuras como eh, Alexandra Lúgaro, que yo creo que ya es permanente. Sayira Jordán Conde reingresó al PNP y acaba de ser nombrada presidenta de la Universidad de Puerto Rico. Manuel Natal mantiene un perfil bajísimo, sino casi marginal en la discusión pública, salvo cuando se le señala personalmente. Y básicamente ha habido ahí una serie de pugnas y de voces internas dentro del partido aireando insatisfacción con los resultados de 2024, con el acuerdo de alianza con el PIB. Por lo bajo, muchos aceptan que esa alianza y ese acuerdo no les funcionó. El partido ha estado tratando de reinscribirse y lleva 6 meses tratando de reinscribirse y todavía no ha logrado el número de endosos, que es un número además mínimo. Yo creo que son como 20,000. Lo que obviamente señala que hay problemas internos y que el movimiento Victoria Ciudadana no se consolidó como partido político o como movimiento político, contrario a lo que muchos hubiesen pensado. La elección, su segunda elección, la elección de 2024, no le sirvió para consolidarse. De hecho, quedó sin inscribir y en este momento está fuera del panorama porque no tiene presencia en la Asamblea Legislativa por los problemas que ellos mismos tuvieron eh, con la aplicación de la ley electoral y su interpretación por los tribunales para lograr las candidaturas por acumulación, porque no tienen presencia en la Comisión Estatal de Elecciones y la ley electoral hecha a la medida para el PNP y administrada en su totalidad por el PNP dentro de la comisión, pues se encarga de que no tengan espacios en esa discusión. El PIB además no ha adoptado la representación vicaria del movimiento Victoria Ciudadana como muchos parecían pensar que iba a ocurrir. Es decir, que es todo un ámbito de incertidumbre. Eh, en ese contexto se dieron y se han dado una serie de controversias. Más recientemente hubo una con el candidato que perdió la presidencia de la juventud del partido en una asamblea que se convocó para eso a finales de junio, y que luego de haber perdido hizo señalamientos sobre irregularidades y comparó el proceso con el alegado fraude que el movimiento había experimentado en las elecciones de 2020 para la alcaldía de San Juan o en los escaños a la Cámara y el Senado en 2020. Recuerdo por lo menos el del precinto 3 de San Juan con la candidatura de Eva Prados y otros que estuvieron muy cerca de ganar, pero que ellos reclamaron no ganaron por irregularidades. Y este candidato interno comparó la elección de la juventud y las irregularidades que él dijo que había con ese año 2020, aunque después se retractó, dijo que se arrepentía de las expresiones que había hecho. Un síntoma de inmadurez personal, pero que no deja de abrir una puerta de controversia que el partido no necesita. Bueno, y ahora, aún sin inscribirse, yo creo que nadie de los líderes o de las personas que
todavía quedan al interior de ese partido, Victoria Ciudadana, pensaban que iba a llegar la asamblea de reorganización sin que se pudieran inscribir, pero esa es la realidad. Y por lo tanto eso hace obviamente más patente la falta de estructura regional, distrital, municipal, que adolece ese partido y que le impide consolidarse para poder competir con los otros partidos, principalmente con el PNP y con el Partido Popular Democrático, que como ustedes se pueden imaginar, al realinearse los planetas y al surgir la figura de Pablo José Hernández, el Partido Popular va tras la expectativa de que Victoria Ciudadana no se pueda reorganizar para eventualmente podérselo tragar. Es decir, las últimas veces que el Partido Popular ganó elecciones en Puerto Rico, ganó con los votos del independentismo realengo que para derrotar al PNP le prestaba los votos al Partido Popular. Así fue hasta en 2012. Y cuando surgió Victoria Ciudadana en 2016, bueno, primero en 2016 Alexandra Lúgaro y su candidatura independiente, pero Victoria Ciudadana en 2020 y en 2024 y, y la alianza en 2024, cuando esos movimientos capturaron el voto independentista realengo y liberal, el Partido Popular no ha podido ganar nunca más una elección. Y eso habla volúmenes. Por lo tanto, para el Partido Popular es imprescindible terminar de tragarse o de eliminar del panorama a Victoria Ciudadana para heredar a esos electores que no van a tener ninguna otra opción a menos que no decidan unirse al PNP. Y no se ve muy factible por las quejas que ha habido dentro del liderato que persiste en Victoria Ciudadana, como Mariana Nogales, como Rafael Bernabe y otros, el que la alianza de 2024 con el PIB para respaldar a Juan Dalmau a la gobernación se pueda repetir. Yo creo que ese capítulo, aunque ellos se guardan la carta de que están considerando opciones y que es muy temprano, pero yo creo que ese capítulo, los que militan todavía en Victoria Ciudadana lo resienten y va a ser cuesta arriba un acuerdo nuevo. Pero ahí sí se puede dejar pasar la variable y decir, bueno, estamos todavía en 2025, veremos qué forma esto agarra de aquí al 2028. En ese contexto ha salido y ha surgido dos candidaturas para la presidencia del partido, que allí se llama la Coordinación General. Y una de las figuras más atractivas que tiene y que tuvo el Movimiento Victoria Ciudadana en sus dos elecciones anteriores, pero que estuvo un poco a la sombra siempre, primero de Alexandra Lúgaro y después de Manuel Natal, ha decidido y ha anunciado que va a intentar su elección como coordinadora general. Me refiero a la licenciada Eva Prados, que de todos los candidatos de Victoria Ciudadana en su historia, ha sido la que más cerca ha estado de lograr una elección a la legislatura por distrito o una elección en general que no sea por acumulación. Y que dentro de la militancia del partido goza de una popularidad y de un reconocimiento solamente rivalizado por Manuel Natal anteriormente. Por lo tanto, el que Eva Prado decida que ella va a asumir la candidatura, pues muy seguramente le da una ventaja. Va a estar acompañada además de Reggie Smith, que fue un candidato que aunque no logró su meta electoral, creo que era uno de los pueblos del este de Puerto Rico, ahora no recuerdo bien si era Canóvanas o uno de estos pueblos ahí, pues sin duda es una persona muy reconocida y querida en los círculos internos de ese partido por las campañas que pudo desarrollar. Y ha salido desde el distrito de Humacao una abogada de apellido Vigil, ahora se me escapa su nombre, pero ella también ha decidido que va a ser contendora de Eva Prados para la coordinación general, que aunque pueda mucha gente pensar que es división y que
en un partido tan pequeño no debiera haber esas contiendas, pues bien llevada la contienda, que no vaya a ser que surjan nuevamente quejas sobre la limpieza del proceso, se puede utilizar para reactivar el entusiasmo de la membresía, porque la verdad que Victoria Ciudadana necesita una especie de corrientazo, una especie de shock eléctrico para despertar del letargo de la derrota y de la desaparición como partido. Es decir, que en este caso, pues Eva Prado se convierte en este momento en la mejor opción que le queda a Victoria Ciudadana. Porque Mariana Nogales, por ejemplo, luego de haber salido airosa de su proceso ante el fiscal especial independiente, de las acusaciones que todas terminaron cayéndose en su contra y de no haber podido competir para la reelección en la legislatura, pues aún se mantiene un tanto molesta y ha expresado sus desacuerdos con un segmento del partido que no proviene de la parte más radical de los que integran ese partido. Victoria Ciudadana era como una amalgama, es como una amalgama de movimientos que en 2019 y 2020, al rescoldo del verano de 2019, atrajo alrededor de la figura de Alexandra Lúgaro a populares soberanistas decepcionados con el Partido Popular, a independentistas realengos decepcionados con el PIB, a estadistas molestos por la crisis de la renuncia de Rosselló y a un sector de independentistas que venían del movimiento Unión Soberanista y otro que venía de un remanente del movimiento socialista de los trabajadores que en su momento encabezó el ya desaparecido Jorge Farinacci y que se coaguló en un partido que duró muy poco, que se llamó el Partido del Pueblo Trabajador. Y que mucha gente identifica con la facción que en una época encabezaron Maribraz y el PSP, pero amigos míos de esos movimientos y del independentismo me han aclarado que no hay ninguna relación entre el PSP y el PTT porque eran vertientes distintas del sindicalismo socialista independentista en Puerto Rico, que siempre estuvo muy dividido. Pero básicamente esos son los grupos que se pegaron porque había unas condiciones extraordinarias en ese momento y un vacío en el espectro de los partidos políticos y un descontento muy grande de grupos de electores afiliados a los partidos tradicionales y que le dieron vida por una elección y por dos elecciones a eso que se llama el movimiento Victoria Ciudadana. Pero en este momento, las voces que surgen, Eva Prados, Mariana Nogales y todos los demás que surgen, son, por lo menos públicamente, son voces que vienen del Partido Puertorriqueño de los Trabajadores, que es la versión más radical de todos los grupos que fundaron el movimiento Victoria Ciudadana. Y eso a mí me parece que va a ser un reto, porque como el panorama electoral ha cambiado, ahora está Pablo José Hernández recogiendo populares y muchos de los populares desafectos que se fueron a Victoria Ciudadana, usted los ve en silencio y un poco a la espera de qué les ofrece Pablo José para regresar al Partido Popular. Los estadistas casi todos han regresado al PNP y otros han desaparecido del panorama, como José Bernardo Márquez. Y los independentistas menos radicales, los que venían del MUS, todos han declinado continuar en posiciones de liderato dentro del partido, desde Ana Irma Rivera Lacén hacia abajo. Y en ese sentido, si Victoria Ciudadana va a intentar una nueva versión suya sin hacer acuerdos con ningún otro movimiento o con otro partido, como sería el PIB, por ejemplo, pues van a tener que hacer un esfuerzo muy grande para ofrecerle a un electorado que es en su mayoría conservador y que muchos de ellos son proamericanos, una oferta que sea inclusiva en ese sentido. Si es un partido independentista más, si es un partido de tendencia socialista,
Si es un partido de izquierda, pues aunque ocupa un espacio importante, es un espacio minoritario en el electorado puertorriqueño. Y de eso yo creo que no nos queda duda a nadie que ha visto encuestas de cómo piensa el electorado puertorriqueño. Y por otro lado plantea la duda existencial de si una fragmentación nuevamente del sector liberal o de centro izquierda va a permitirle a la oposición derrotar al PNP, que se consolida y que utiliza las reglas y las leyes constantemente a su favor para evitar la competencia. Son muchas cosas las que aquí hay que plantearse y las que van a tener que discutir, desde la viabilidad del partido hasta la posición que este partido va a representar en esa oposición general que incluye al Partido Popular, que incluye al PIB y cuya meta es, obviamente, derrotar al PNP. Seguimos mañana.